Ayudas UCDM, sección segunda de la clarificación de los términos. El ego, el milagro. Comentario. El texto se torna ahora más poético que en la introducción y la primera sección. Sin embargo, solo esta sección y el epílogo están escritos enteramente en verso libre. Las demás son en parte verso y en parte prosa. Lo que sigue es un ejemplo de nuestra discusión anterior. El propósito de la clarificación de los términos no es tanto explicarlos, sino describirlos poéticamente. Por lo tanto, no se da realmente una definición del ego. En cambio, encontramos una interpretación más poética de la naturaleza ilusoria del ego. Párrafo 1, oraciones 1 y 3. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. Comentario. En el mundo del ego, tanto su sistema de pensamiento como el mundo que surgió de él, todo cambia y llega a su fin, y por lo tanto, nada puede ser seguro. Este es, de hecho, el argumento de Jesús para explicar por qué el mundo no puede haber sido creado por Dios. En el caso de los minerales y los objetos inanimados, puede que pasen millones de años hasta que llegue el fin, pero todo lo que tiene forma cambiará, se descompondrá y finalmente dejará de existir, mientras que el cielo es inmutable y eterno. Jesús utiliza este criterio para distinguir el cielo de la tierra y a Dios del ego, lo que también establece por qué Dios no tendría y no podría tener nada que ver con el sistema de pensamiento de separación del ego, ni con su mundo. Así, Jesús enseña que solo Dios es seguro, y cuando elegimos el ego, elegimos el camino de la incertidumbre, en lugar de la certeza del Espíritu Santo que nos lleva a casa. Párrafo 1, oraciones 4 y 5. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Comentario. Aquí es donde uno esperaría que Jesús definiera el ego, pero no lo hace. El sueño del ego es el de un ser separado, de mentalidad dividida, que sustituye al ser de mentalidad uno que realmente somos. En el curso, Jesús usa palabras como parodia, texto capítulo 24, sección séptima, párrafo 1, oraciones 11 y 10, para describir el ego y el cuerpo, parodias del espíritu, el Cristo que Dios creó como a sí mismo. Párrafo 1, oración 6. Un pensamiento de que estás separado de tu Creador y un deseo de ser lo que Él no creó. Comentario. Esto es todo lo que es el ego, un pensamiento de que podíamos estar separados de nuestro Creador y fuente. Proviene de un deseo de ser algo distinto de lo que Dios creó, un ser que sea uno con Él. Este ser no es una parte de la totalidad, sino Cristo dentro de su totalidad. Así, cuando la diminuta y alocada idea pareció surgir dentro de la mente del Hijo de Dios, surgió debido a este deseo. Quiero ser más que todo, con un ser separado de Dios, un ser que Él note. Este deseo, el ego, dio lugar al pensamiento de que no solo quiero estar separado de Dios, sino que estoy separado de Él. Si me perdonan el juego de palabras, ya no soy parte de Dios, estoy aparte de Él. Sin embargo, en verdad no puede haber ningún deseo.
Un curso de milagros distingue entre desear y querer. La mente errada del ego desea, al igual que la mente correcta. Sin embargo, el cielo, la mentalidad uno de Cristo, solo quiere, porque la voluntad no dualista de Dios no puede desear. El mero hecho de que tengamos el deseo de estar separados y ser diferentes es una ilusión. Una vez que albergamos ese pensamiento, o creímos que podíamos albergarlo, se volvió real para nosotros. Sin embargo, fue una realidad solo para nuestras mentes trastornadas, como lo deja claro la siguiente frase. Párrafo 1, oración 7. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Comentario. En un curso de milagros, la locura es sinónimo de demencia y su núcleo es la creencia de que podríamos existir separados de Dios, la idea de que una parte de Él podría separarse de su viviente y amorosa unicidad, declarando su independencia y existiendo dentro de su propio reino. Todos compartimos esta locura, por eso Jesús nos dice que estamos locos. Literalmente vemos y oímos lo que no está ahí, pensando que lo irreal es la realidad. Párrafo 1, oraciones 8 y 9. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Comentario. El ego es algo que no existe. Sin embargo, lo que hace que esto sea tan difícil de entender es que somos lo que Jesús dice que no existe, un cuerpo gobernado por un cerebro que piensa en palabras como estas. Esta difícil posición puede considerarse la madre de todas las paradojas. Jesús le habla a un cerebro que cree que existe, diciéndole que no es más que un nombre para lo que no tiene nombre y, por lo tanto, no es real. Párrafo 1, oración 10. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Comentario. En un curso de milagros y en un pasaje particularmente hermoso del libro de ejercicios, se nos dice que lo que Dios creó nunca puede dejar de ser inmortal y eterno. Libro de ejercicios, lección 13, párrafo 5, oración 4. Sin embargo, el ego es un sistema de pensamiento que dice que lo ha hecho. Un yo de conciencia individual y el mundo que surgió de él es en verdad inmortal. Por lo tanto, se deduciría que si el mundo, el sistema de pensamiento y el yo del ego están siempre aquí, el ser de Dios y su reino no pueden existir. La unicidad y la separación, la realidad y la ilusión, el amor y el odio, la luz y la oscuridad, son estados mutuamente excluyentes que no pueden coexistir excepto en una loca mente que los disocie. Siguiendo con la introducción, este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Jesús llama a esto pensamiento ancestral, para ayudarnos a entender su enseñanza y también para ayudarnos a ponernos en contacto con la parte de nosotros que cree que existimos. Esta parte es ilusoria, pero no nos ayudaría a progresar en este curso si Jesús nos siguiera diciendo que no existimos. Con frecuencia nos lo dice tal como es, pero normalmente pasamos por alto esas referencias, fingiendo que no lo dice en serio. Sin embargo, la mayoría de las veces habla de nosotros como si estuviéramos aquí, dirigiéndose al tomador de decisiones y exhortándolo a elegir la mente correcta en lugar de la errada, aunque
Una vez más, también ha dejado en claro que el yo dividido en su totalidad es inexistente. Por eso, su enseñanza autorizada sigue siendo amable, bondadosa y paciente. Nos encuentra donde creemos que estamos, guiándonos suavemente hacia donde realmente estamos. Párrafo 1, oración 11. Mas, ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? Comentario. El ego comienza con un pensamiento de muerte, porque es el pensamiento de que atacó y destruyó la vida. El ego camufla este pensamiento diciendo que es realmente un pensamiento de vida, porque nos da un cuerpo que vive e interactúa con otros cuerpos vivos. Sin embargo, el hecho es que todo lo que emana del ego está teñido de muerte, como leemos en el texto. Y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 2, oración 15. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice de la muerte. Ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 11, oración 2. El símbolo de la muerte es la desaparición del cuerpo, pero el cuerpo parezca morir dentro del sueño del ego se debe a que proviene de un pensamiento el cual es su fuente. Por eso, Jesús nos pide que no prestemos atención al cuerpo, sino que regresemos al pensamiento de muerte de la mente, el cual es el problema. En otras palabras, Jesús nos ayuda a pasar del símbolo a la fuente, del cuerpo a la mente, de la forma al contenido. Y así llegamos a comprender que el mundo onírico del ego debe terminar en la muerte porque proviene de la muerte. Las ideas no abandonan su fuente. Párrafo 2, oraciones 1 y 2. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Comentario. Aquí Jesús nos da una vez más una descripción, no una definición. Sabemos que el ego parece algo porque creemos que somos algo, porque vivimos en un mundo que parece ser algo. Sin embargo, eso no puede cambiar la insignificancia del ego. Párrafo 2, oración 3. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Comentario. Fabricamos un mundo de formas porque en él el sistema de pensamiento de separación del ego parece real, lo que hace que Dios sea irreal, el propósito del mundo. En el mundo de los cuerpos, el ego parece estar muy vivo y en buen estado, y Dios es una imposibilidad. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios y con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar. Libro de Ejercicios, lección 3, párrafo 2, oración 1, párrafo 4. Por lo tanto, cuando el ego habla de Dios, del cielo y de la espiritualidad, habla solo en nombre de sí mismo, pues sus teologías dualistas, en las que Dios crea el mundo, reflejan la aparente realidad de la separación y el pecado. De ahí la importancia de la siguiente declaración, que refleja la respuesta del Espíritu Santo. Párrafo 2, oración 4. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Comentario. A lo largo del curso, más adelante veremos otra referencia, Jesús explica cómo el Dios verdadero no tiene nada que ver con el universo físico.
¿cómo podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Así, por ejemplo, este no es un curso que refleje la salud holística, la unidad de mente, cuerpo y espíritu, ya que la mente y el espíritu no tienen nada que ver con la mente y el cuerpo. Recordemos que este es un sistema de pensamiento no dualista. Por supuesto, podemos soñar que moramos en la forma, pero soñar no crea la realidad. No obstante, podemos vivir en este mundo como un reflejo del amor del cielo, donde moramos verdaderamente. La sección 6, a continuación, habla de que somos la manifestación de Jesús en el mundo, como Él lo es del Espíritu Santo, y por eso se nos pide que reflejemos el sistema de pensamiento de la expiación que Jesús y el Espíritu Santo representan. Intereses compartidos en lugar de separados. Párrafo 2, oración 5. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Comentario. Continuando su discusión de la introducción, Jesús pasa a la segunda parte de su respuesta a la pregunta de cómo el ego ilusorio pudo haber surgido de la realidad. Su punto es que quien pide una definición del ego y una explicación de su origen, claramente piensa que es real. Entablar una discusión de este tipo asegura que la naturaleza ilusoria del ego quedará oculta tras las palabras y las teorías. Así, el ego ama la teología, la filosofía, la ontología y todas las disciplinas especulativas, porque estudian el error original como si realmente estuviera ahí para ser estudiado. En cambio, Jesús nos pide que entendamos el propósito al que sirve el ego, no al ego en sí. Nos alejamos del ego al comprender que la mente lo eligió por miedo a la naturaleza todo inclusiva del amor, y así reconocemos cada vez que nos dejamos llevar por un pensamiento de especialismo, tener un dolor, nos enojamos o nos sentimos tratados injustamente. Hay un propósito detrás de tal locura, un método en la locura del ego. Atacar la verdad demostrando que no existe la verdad. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos, no el ego en sí, el cual no se puede entender. Por eso Jesús no define al ego, sino que simplemente lo describe, como lo haría un artista. A través de sus palabras, nos proporciona una experiencia de la nada del ego que puede generar una gran ansiedad. Si lo que dice Jesús es verdad, yo no existo aquí, sino en el corazón de Dios. Párrafo 3, oraciones 1 y 5. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. Comentario. Por mucho que uno intente estudiar, describir, explicar, analizar o definir algo, no puede convertirlo en lo que no es. Sin embargo, insistimos arrogantemente en que al definir el ego podemos, de hecho, transformar la ilusión en verdad. Todos nos engañamos con esto, porque tratamos de establecer este yo como realidad. Sin embargo, al final, las mentiras no funcionarán y la verdad siempre emergerá. Hay una respuesta para el ego, pero no para la pregunta: ¿qué es el ego y cómo surgió? La respuesta al problema del ego
por supuesto, es el milagro, como ahora vemos. Párrafo 4, oraciones 1 y 4. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Comentario. Esto llega al corazón del proceso de deshacer en un curso de milagros. No podemos decir qué es el amor, pero sí podemos decir qué no es. El amor especial es dualista y excluyente, odia, negocia, manipula. Por lo tanto, al observar el amor especial del ego, nos damos cuenta de que el amor verdadero no puede estar involucrado. Párrafo 5, oración primera. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. Comentario. El ego es el corazón del sistema de mentalidad errada, así como el milagro lo es del sistema de mentalidad correcta. El ego es el problema, el milagro la corrección. El sistema de pensamiento del ego, de separación, división y exclusión, nos lleva de la mente al cuerpo. El milagro nos devuelve a la mente donde elegimos estar separados, para que podamos elegir felizmente de nuevo y ver de manera diferente. Párrafo 5, oraciones 2 y 3. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Comentario. El mundo es el efecto, el sistema de pensamiento del ego es la causa, las ideas no abandonan su fuente. La idea de un yo y un mundo separados no puede abandonar su fuente en la mente. Así, el mundo físico nunca ha abandonado su fuente, el pensamiento de separación de la mente, aunque pareciera que lo hizo. La causa y el efecto son uno, como lo son la fuente y la idea. El contenido del odio y la separación es uno con la forma del odio y la separación. El milagro nos ayuda a comprender esta conexión causal. Párrafo 6, oraciones 1 y 7. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad, ¿qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Comentario. Estas palabras tienen mucho sentido cuando se leen con el corazón y no con el cerebro, donde pueden enfurecer porque parecen no decir nada. Sin embargo, no se supone que lo hagan porque no hay nada significativo que decir sobre el ego en sí. Sin embargo, Jesús expone la mentira de su naturaleza ilusoria al evocar el contraste. Una vez que tengas una experiencia de la verdad, comprenderás la nada del ego. Una vez que sepas lo que significa ver a alguien como uno contigo, comprenderás el significado de ser especial. Una vez que tengas una experiencia de la luz de la mente, comprenderás la oscuridad del ego y sabrás que no es comprensible. Por lo tanto, es el contraste entre el ego y el milagro lo que muestra la verdadera naturaleza del ego, no estudiarlo, analizarlo o explicarlo. La comprensión del ego llega cuando vas más allá de él. Una vez más, el contraste entre la oscuridad llena de odio del ego y la luz llena del amor del Espíritu Santo
porque el ego no puede ser comprendido desde dentro de su sistema de pensamiento, sino solo desde una experiencia fuera de él. Así, el milagro nos conduce al yo de mentalidad correcta que observa al yo de mentalidad errada y sonríe suavemente para disipar su oscuridad. Párrafo 6, oraciones 8 y 18. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Comentario. Esta es, pues, la respuesta de Jesús. Cuando experimentamos el verdadero perdón, el ego ya no nos preocupa porque ha desaparecido. En el instante santo comprendemos lo que era el ego: dolor, miseria, depresión, infelicidad, soledad, miedo y culpa. Nuestra experiencia actual es únicamente la paz y el amor de Dios, que abraza a todas las personas como una sola. Puesto que hemos recibido la respuesta, no tiene sentido hacer preguntas. Y así vemos de nuevo una expresión maravillosa de la explicación de Jesús en la introducción. Cuando experimentamos el amor, el odio desaparece, al igual que nuestra necesidad de analizar. El sueño ha terminado. ¿Qué más hay que saber? Párrafo 7, oraciones 1 y 3. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Comentario. El objetivo de un curso de milagros es poner fin a nuestras preguntas. En esencia, las preguntas buscan corroborar el sistema de pensamiento que dio origen tanto a la pregunta como al que pregunta. Dentro del milagro que conduce a la experiencia, que está más allá de todo cuestionamiento, las preguntas desaparecen porque nacieron de la duda sobre uno mismo, la cual desaparece en presencia del amor. Al conocer el amor que eres, no cognitiva ni intelectualmente, sino a través de la experiencia, incluyes a toda la afiliación en este amor. Los sueños permanecen porque todavía hay un sentido del yo, pero es un yo que lo incluye todo y que no percibe intereses separados, la condición para despertar del sueño. Párrafo 7, oración 4. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Comentario. El mundo en sí no cambia, pero nos hemos vuelto amables y gentiles, pues la duplicidad del especialismo, su necesidad y odio ha desaparecido. De los pensamientos perdonadores de bondad y gentileza, pasamos a mirar al mundo con bondad y gentileza, porque lo externo es una proyección de lo interno y es el contenido, no la forma, lo que constituye nuestro nuevo enfoque. Párrafo 7, oraciones 5 y 6. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Comentario. Echamos una última mirada, sonreímos con dulzura y decimos: estaba verdaderamente loco porque creí en el ego, viviendo según sus leyes de especialismo, competición, ganancia y pérdida. Pero eso no me trajo nada más que miseria.
El sufrimiento se fue porque nos dimos cuenta de que simplemente fue una elección equivocada. No nos detenemos en el error, sino que lo miramos una vez con gratitud, porque fue el peldaño que nos llevó a casa. Párrafo 8, oración primera. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos del dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. Comentario. Esto resume gráficamente el ego, ya que cuando se elige el milagro, todo cambia en nuestra percepción y experiencia. Párrafo 8, oraciones 2 y 4. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Comentario. ¿Por qué querrías hacer 1000 preguntas y recibir 1000 respuestas cuando puedes hacer solo una, recibir la respuesta y deshacerte de todo dolor? Esta pregunta se presenta en diferentes formas. ¿Por qué elegiría el ego en lugar del Espíritu Santo, el odio en lugar del amor, el especialismo en lugar de la visión de Cristo? Pero en el dulce canto de la expiación, todas las preocupaciones desaparecen en la única respuesta del amor. Párrafo 9, oración primera. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Comentario. No salvamos al mundo con nuestras acciones, sino sanando el mundo interior que hemos convertido en un lugar de odio. Puesto que las mentes están unidas, cuando elegimos sanarnos, la mente de la afiliación se sana. Como el mundo proviene de la mente y nunca ha abandonado su fuente, también debe ser sanado, brillando con el perdón del Espíritu Santo. Párrafo 9, oración 2. Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Comentario. En otras palabras, deja de preocuparte por el ego y de analizarlo, tratando de comprenderlo a él y al mundo. Busca únicamente la experiencia de la luz que el perdón trae a través del Espíritu Santo. Párrafo 9, oración 3. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. Comentario. Esta es una afirmación importante y su contenido se repite a lo largo del curso. El amor que experimentamos en nuestro interior abarca a todas las personas sin excepción, de lo contrario, no puede ser amor. Esta total inclusividad del milagro deshace el sistema de pensamiento del ego basado en el especialismo. Párrafo 9, oración 4. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Comentario. Pensabas que el mundo era un lugar de infierno, dolor y muerte, pero no era más que la proyección de un pensamiento ilusorio. Al deshacer ese pensamiento, eligiendo el milagro de Jesús en lugar del juicio del ego, todo sufrimiento desaparece. Párrafo 9, oración 5. Y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. Comentario. El mundo está completamente libre de condenación y es absolutamente puro. No porque haya cambiado nada en el nivel de la forma, sino porque el mundo del pensamiento se ha transformado. El perdón y la inocencia han reemplazado al juicio y al pecado.
Y ahora no queda nada más que la resplandeciente paz de Dios que abraza a la filiación como una sola. Párrafo 10, oraciones 1 y 3. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Más, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Comentario. Cuando condenas, afirmas la separación diciendo, tú pierdes y yo gano. Tú mereces ser condenado por tu pecado y yo estoy sin él, porque ahora está en ti. Esta práctica de intereses separados define el sistema de pensamiento del ego. Por otra parte, el milagro perdona porque deshace las barreras de separación que existían entre tú y yo, y entre el mundo y yo. El milagro perdona, el ego condena. El milagro une, el ego separa. El milagro ve intereses compartidos, el ego intereses separados. Uno trae dicha, el otro dolor. No necesitamos saber nada más. Nuestra comprensión de por qué suceden o no las cosas o cómo hacer que sucedan no es necesaria. Esto simplifica enormemente nuestras vidas porque solo necesitamos entender la elección entre la ilusión y la verdad, el ego y el milagro. Párrafo 10, oración 4. Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. Comentario. Hemos traído la condenación al perdón, la crucifixión a la resurrección, la oscuridad a la luz. La defensa de la disociación por parte del ego queda así deshecha, pues cuando se unen, la expiación corrige suavemente la separación y no queda nada más que la bendición del amor del cielo. Párrafo 10, oración 5. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Comentario. Recordemos la línea del texto. ¿A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Texto capítulo 23, sección cuarta, párrafo 9, oración 8. Con este amor sosteniéndonos desde fuera del sueño, vemos la diferencia entre los sistemas de pensamiento del odio y el asesinato, y del perdón y el amor. Una vez vista, la elección es obvia, y el propósito del curso es hacerla obvia. Cuando reconocemos el contraste entre la oscuridad del ego y la luz del milagro, entendemos que la oscuridad no era nada y el milagro lo era todo. Párrafo 10, oración 6. ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Comentario. Cuando reconocemos que el milagro es el camino que nos lleva a casa, no podemos dejar de pedir ayuda cada vez que nos sentimos tentados a juzgar, condenar, maldecir y separar. Cuando la elección es clara, ¿cómo podemos no elegir de nuevo? Una vez que llega la experiencia de la paz, tenemos un modelo con el que podemos medir todas las demás experiencias. Hemos aprendido que cuando elegimos el ego, elegimos la oscuridad de la separación, la culpa, el odio y el miedo. Y cuando elegimos el milagro, elegimos la dicha, la felicidad y la paz con el cielo no muy lejos. Sección segunda de la clarificación de los términos. El ego, el milagro. Por el doctor Kenneth Wapnick.